En las profundidades del Océano Pacífico, se susurra la existencia de un continente perdido, conocido como Mu. Este vasto territorio, según las leyendas, se extendía desde las costas de Asia hasta las de América del Sur, abarcando una superficie que rivalizaba con la de cualquier continente actual. Los antiguos habitantes de Mu, se dice, eran una civilización avanzada, dotada de conocimientos en astronomía, arquitectura y agricultura que superaban a los de su tiempo. Sus ciudades, construidas con una armonía perfecta entre la naturaleza y la tecnología, se alzaban majestuosamente sobre el paisaje, reflejando la grandeza de su cultura. Las primeras menciones de Mu se encuentran en textos antiguos, donde se describe a sus habitantes como seres de gran sabiduría y espiritualidad. Se creía que poseían un profundo entendimiento de las fuerzas de la naturaleza y que vivían en perfecta sintonía con el mundo que los rodeaba. Sin embargo, la historia de Mu no es solo una crónica de grandeza, también es un relato de advertencia. Las leyendas cuentan que la arrogancia de sus líderes y la explotación de los recursos naturales llevaron a la civilización a su inevitable caída. Con el paso del tiempo, Mu se convirtió en un mito, un eco de un pasado glorioso que se desvaneció en las brumas del tiempo. Exploradores y arqueólogos han intentado desentrañar la verdad detrás de este continente perdido, buscando vestigios de su existencia en las profundidades del océano. Algunos afirman que los restos de Mu podrían encontrarse en las Islas de Pascua o en las costas de Japón, donde se han hallado estructuras que parecen desafiar la lógica de la historia conocida. Las leyendas de Mu también han inspirado a escritores y artistas a lo largo de los siglos. Desde la obra de James Churchward, quien popularizó la idea de Mu en el siglo XX, hasta las representaciones en la cultura popular, el continente perdido ha capturado la imaginación de muchos. Las historias de sus habitantes, sus dioses y su trágico destino han sido reinterpretadas en innumerables formas, desde novelas hasta películas, perpetuando el misterio que rodea a esta civilización olvidada. A medida que la ciencia avanza, algunos investigadores han comenzado a explorar la posibilidad de que Mu no sea solo un mito, sino un reflejo de realidades geológicas. Teorías sobre la tectónica de placas y los cambios en el nivel del mar sugieren que grandes extensiones de tierra podrían haber existido en el pasado, solo para ser sumergidas por catástrofes naturales. Sin embargo, la falta de evidencia concreta ha mantenido a Mu en el reino de lo legendario, un lugar donde la historia y la fantasía se entrelazan. Las tradiciones orales de diversas culturas también han contribuido a la narrativa de Mu. Desde los pueblos indígenas de América hasta las antiguas civilizaciones de Asia, muchos han compartido relatos de una tierra mítica que se hundió en el océano. Estas historias, aunque diferentes en sus detalles, comparten un hilo común: la advertencia sobre los peligros de la arrogancia y la desconexión con la naturaleza. A través de los siglos, estas narrativas han servido como recordatorios de la fragilidad de la existencia humana. En el siglo XIX, el interés por Mu resurgió con la exploración de los océanos y el descubrimiento de nuevas islas. Los exploradores comenzaron a documentar sus hallazgos, y algunos afirmaron haber encontrado indicios de la civilización perdida. Sin embargo, la falta de pruebas definitivas ha llevado a muchos a considerar estas afirmaciones como meras especulaciones. A pesar de esto, la búsqueda de Mu continúa, impulsada por la curiosidad y el deseo de descubrir lo que pudo haber sido. Las expediciones submarinas han revelado paisajes ocultos que podrían haber sido parte de Mu. Restos de estructuras sumergidas, alineaciones de rocas y formaciones inusuales han alimentado la imaginación de quienes creen en la existencia de este continente perdido. Sin embargo, la ciencia exige pruebas más allá de la especulación, y hasta ahora los hallazgos han sido insuficientes para confirmar la existencia de Mu como un lugar real. A medida que la tecnología avanza, la exploración de los océanos se vuelve más accesible, lo que abre nuevas posibilidades para el descubrimiento de Mu. Los investigadores continúan utilizando sonar y submarinos para mapear el fondo del océano, en busca de pistas que puedan arrojar luz sobre este enigma. La historia de Mu, aunque envuelta en misterio, sigue siendo un testimonio del deseo humano de explorar lo desconocido y comprender nuestro lugar en el mundo.
Las crónicas de Mu relatan que sus habitantes, conocidos como los muanos, eran maestros en la construcción de templos y ciudades que se integraban con el entorno natural. Utilizaban materiales locales, como la piedra y la madera, en una simbiosis que no solo embellecía su paisaje, sino que también respetaba el equilibrio ecológico. Las ciudades estaban diseñadas con un profundo conocimiento de la astronomía, alineando sus estructuras con los ciclos del Sol y la Luna, lo que les permitía predecir las estaciones y planificar sus cosechas con precisión. La agricultura en Mu era un arte en sí mismo. Los muanos desarrollaron técnicas avanzadas de irrigación y cultivo, que les permitieron transformar tierras áridas en campos fértiles. Cultivaban una variedad de productos, desde granos hasta frutas exóticas, que no solo alimentaban a su población, sino que también eran objeto de comercio con otras culturas. Este intercambio de bienes y conocimientos contribuyó a la prosperidad de Mu, convirtiéndola en un centro de comercio y cultura en el Océano Pacífico. La espiritualidad de los muanos era igualmente notable. Creían en una conexión intrínseca entre el ser humano y la naturaleza, venerando a deidades que representaban los elementos y las fuerzas de la vida. Sus rituales, que incluían danzas y ceremonias, eran una forma de honrar a estas entidades y mantener la armonía en su mundo. Los templos, adornados con intrincadas esculturas y frescos, eran el corazón de la vida comunitaria, donde se llevaban a cabo celebraciones y se transmitían enseñanzas a las nuevas generaciones. Sin embargo, a medida que la civilización de Mu prosperaba, también surgieron tensiones internas. Los líderes, en su búsqueda de poder y riqueza, comenzaron a desatender las advertencias de los sabios, quienes instaban a la comunidad a mantener su conexión con la tierra. La explotación excesiva de los recursos naturales, impulsada por la ambición desmedida, comenzó a generar desequilibrios en el ecosistema, lo que a su vez provocó desastres naturales que amenazaron la estabilidad de la civilización. Las leyendas cuentan que, en un intento por recuperar el equilibrio perdido, los muanos realizaron un gran ritual, convocando a las fuerzas de la naturaleza para que les perdonaran. Sin embargo, el daño ya estaba hecho. Terremotos y tsunamis devastaron las costas de Mu, y las tierras que una vez fueron fértiles se convirtieron en desiertos. La arrogancia de sus líderes había llevado a la civilización a un punto de no retorno, y la caída de Mu se convirtió en un hecho inevitable. A medida que la civilización se desmoronaba, los muanos comenzaron a abandonar sus ciudades, buscando refugio en islas cercanas. Algunos relatos sugieren que un grupo de sobrevivientes logró escapar hacia tierras desconocidas, llevando consigo el conocimiento y la cultura de Mu. Estas migraciones podrían haber influido en el desarrollo de otras civilizaciones en el Pacífico y más allá, dejando un legado que perduraría a lo largo de los siglos. Con el tiempo, la memoria de Mu se desvaneció en la historia, transformándose en un mito que perduraría en las tradiciones orales de diversas culturas. Los pueblos indígenas de América y las antiguas civilizaciones de Asia comenzaron a contar historias sobre una tierra perdida, un lugar donde la humanidad había alcanzado su máximo esplendor antes de caer en la oscuridad. Estas narrativas, aunque diferentes en sus detalles, compartían un mensaje común sobre la fragilidad de la existencia y la importancia de vivir en armonía con la naturaleza. El interés por Mu resurgió en el siglo XIX, cuando exploradores y arqueólogos comenzaron a buscar evidencia de su existencia. Algunos afirmaron haber encontrado vestigios de la civilización perdida en islas del Pacífico, mientras que otros especulaban sobre su ubicación en el fondo del océano. Sin embargo, la falta de pruebas concretas mantuvo a Mu en el ámbito de la leyenda, un enigma que desafiaba a la ciencia y la historia. Las expediciones submarinas han revelado paisajes ocultos que podrían haber sido parte de Mu, pero la ciencia exige más que especulaciones. Restos de estructuras sumergidas y formaciones inusuales han alimentado la imaginación de quienes creen en la existencia de este continente perdido, pero hasta ahora los hallazgos han sido insuficientes para confirmar su realidad. La búsqueda de Mu continúa, impulsada por la curiosidad y el deseo de descubrir lo que pudo haber sido. Los relatos sobre la civilización de Mu no solo se limitan a su arquitectura y espiritualidad, también incluyen referencias a tecnologías avanzadas que, según se dice, superaban el conocimiento de su tiempo.
Se habla de herramientas y dispositivos que permitían a los muanos manipular su entorno de maneras que hoy en día parecen casi mágicas. Por ejemplo, se dice que poseían un tipo de energía que podían extraer de la Tierra, una forma de energía geotérmica que les proporcionaba calor y luz sin necesidad de combustibles fósiles. Esta tecnología, si existió, podría haber sido un precursor de los sistemas de energía renovable que hoy estamos comenzando a explorar. Además, los muanos habrían desarrollado técnicas de navegación que les permitían viajar grandes distancias por el océano, utilizando no solo las estrellas, sino también corrientes marinas y patrones climáticos. Se dice que sus embarcaciones eran capaces de resistir tormentas y navegar con una precisión que asombraría a los marineros modernos. Este conocimiento de la navegación podría haberles permitido establecer rutas comerciales que conectaban diversas islas del Pacífico, facilitando un intercambio cultural y económico que trascendía las fronteras de su civilización. Las crónicas también mencionan un sistema de escritura que, aunque no ha sido encontrado, se cree que era altamente sofisticado. Este sistema podría haber permitido a los muanos registrar su historia, sus conocimientos y sus descubrimientos científicos. La falta de evidencia tangible ha llevado a muchos a cuestionar la existencia de tal escritura, pero los relatos orales que han perdurado a lo largo de los siglos sugieren que los muanos valoraban el conocimiento y la educación, transmitiendo su sabiduría a través de generaciones. En el ámbito de la medicina, se dice que los muanos poseían un conocimiento profundo de las propiedades curativas de las plantas. Utilizaban hierbas y remedios naturales para tratar enfermedades, lo que les otorgaba una salud notable en comparación con otras civilizaciones contemporáneas. Este conocimiento, que podría haber sido el resultado de siglos de observación y experimentación, se considera un ejemplo de cómo la humanidad puede vivir en armonía con la naturaleza, aprovechando sus recursos sin agotarlos. Las leyendas también hablan de un dispositivo que los muanos utilizaban para comunicarse a largas distancias, un tipo de tecnología de señalización que podría haber incluido espejos o sonidos resonantes. Este sistema les habría permitido alertar a sus comunidades sobre peligros inminentes, como tormentas o invasiones, y facilitar la coordinación de actividades en sus vastas tierras. La idea de que una civilización antigua pudiera haber desarrollado un sistema de comunicación tan avanzado es fascinante y plantea preguntas sobre el potencial humano para la innovación. A medida que la civilización de Mu se desmoronaba, se dice que algunos de sus sabios intentaron preservar su conocimiento en textos y artefactos, escondiéndolos en lugares secretos, para que no cayeran en manos equivocadas. Estos relatos han alimentado la imaginación de buscadores de tesoros y arqueólogos, quienes han pasado décadas intentando desentrañar el misterio de estos supuestos escondites. La búsqueda de estos artefactos perdidos se ha convertido en una obsesión para muchos, con la esperanza de que algún día se descubra un vestigio tangible de la tecnología olvidada de Mu. Las teorías sobre la tecnología de Mu han sido objeto de debate entre historiadores y científicos. Algunos argumentan que las afirmaciones sobre sus avances son exageradas o incluso ficticias, mientras que otros creen que podrían haber existido formas de conocimiento que se han perdido con el tiempo. La falta de evidencia concreta ha llevado a la civilización de Mu a ser considerada más un mito que una realidad, pero la fascinación por su legado perdura, inspirando a nuevas generaciones a explorar lo desconocido. En el contexto de la historia de la humanidad, la civilización de Mu representa un punto de inflexión en la comprensión de lo que es posible. Si realmente existieron tecnologías que superaban el conocimiento de su tiempo, esto sugiere que la humanidad tiene un potencial innato para la innovación y la adaptación. La historia de Mu, aunque envuelta en misterio, invita a la reflexión sobre cómo las civilizaciones pueden alcanzar grandes alturas y, al mismo tiempo, caer en la oscuridad. Las similitudes arquitectónicas entre la civilización de Mu y otras culturas antiguas son notables y han despertado el interés de investigadores de todo el mundo. En Egipto, las pirámides, con su diseño monumental y su alineación astronómica, presentan paralelismos con las estructuras que se dice que existieron en Mu. Ambas civilizaciones compartían un profundo entendimiento de la geometría y la astronomía,
lo que sugiere que podrían haber intercambiado conocimientos o, al menos, haber desarrollado conceptos similares de manera independiente. Las pirámides de Giza, con su precisión matemática, evocan la posibilidad de que los muanos también construyeran edificaciones que reflejaban su conexión con el cosmos. En el continente americano, los mayas también muestran similitudes en su arquitectura y mitología con la civilización de Mu. Las ciudades mayas, con sus templos escalonados y observatorios astronómicos, revelan un enfoque similar hacia la construcción monumental y la veneración de los astros. Se ha sugerido que tanto los mayas como los muanos compartían una cosmovisión que integraba la naturaleza, la espiritualidad y la ciencia, lo que les permitió crear sociedades complejas y avanzadas. Esta conexión entre culturas distantes plantea la intrigante posibilidad de un intercambio cultural que trasciende el tiempo y el espacio. La mitología de Mu también presenta ecos en las leyendas de otras civilizaciones. En Egipto, la figura de Osiris, dios de la resurrección y la vida después de la muerte, guarda similitudes con las creencias muanas sobre la vida eterna y la conexión con el más allá. Ambas culturas compartían la idea de que el conocimiento y la espiritualidad eran fundamentales para alcanzar un estado superior de existencia. Esta interrelación mitológica sugiere que las antiguas civilizaciones podían haber influido mutuamente a través de migraciones o intercambios comerciales, dejando huellas en sus respectivas tradiciones. Los relatos sobre la creación del mundo en Mu también encuentran paralelismos en las narrativas de otras culturas. La historia de un gran diluvio, presente en la mitología de los mayas y en la tradición judeocristiana, se refleja en las leyendas muanas sobre la destrucción de su civilización. Este patrón recurrente de catástrofes naturales y renacimiento sugiere que las civilizaciones antiguas compartían una comprensión común de la fragilidad de la existencia humana y la necesidad de adaptarse a los cambios del entorno. En el ámbito de la astronomía, los muanos, al igual que los egipcios y los mayas, desarrollaron un profundo conocimiento de los ciclos celestiales. Las alineaciones de sus estructuras podrían haber estado diseñadas para observar eventos astronómicos significativos, como solsticios y equinoccios. Este enfoque en la observación del cielo no solo refleja una búsqueda de conocimiento, sino también una conexión espiritual con el universo, un tema recurrente en las culturas antiguas que buscaban entender su lugar en el cosmos. La influencia de Mu en otras civilizaciones también se puede observar en sus prácticas agrícolas. Se dice que los muanos cultivaban la tierra de manera sostenible, utilizando técnicas que más tarde serían adoptadas por los mayas y otras culturas agrícolas. La rotación de cultivos y el uso de sistemas de riego avanzados son ejemplos de cómo el conocimiento agrícola de Mu pudo haber trascendido su tiempo y espacio, impactando en la forma en que otras civilizaciones se relacionaban con la tierra. Las similitudes en la iconografía y el arte entre Mu, Egipto y los mayas son igualmente fascinantes. Las representaciones de deidades y figuras mitológicas en esculturas y relieves muestran patrones que sugieren una conexión cultural. Los símbolos de la serpiente, el jaguar y el sol aparecen en las tradiciones de estas civilizaciones, lo que podría indicar un lenguaje visual compartido que comunicaba conceptos espirituales y filosóficos profundos. La búsqueda de conexiones entre Mu y otras culturas ha llevado a arqueólogos y antropólogos a explorar la posibilidad de migraciones antiguas. Algunos investigadores sugieren que los muanos pudieron haber viajado a través del océano, llevando consigo su conocimiento y tradiciones a tierras lejanas. Esta teoría se apoya en la existencia de similitudes en la cerámica, la arquitectura y las prácticas rituales que se encuentran en lugares tan distantes como Polinesia y América Central. La escritura sagrada de Mu, un conjunto de símbolos enigmáticos, ha fascinado a investigadores y entusiastas por igual. Se dice que estos caracteres, grabados en piedras y tabletas, contienen la historia perdida de una civilización que se hundió en las profundidades del océano. Los estudiosos han intentado descifrar estos símbolos, buscando patrones que puedan revelar no solo la lengua de los muanos, sino también su cosmovisión y su relación con el mundo que los rodeaba. Cada símbolo, cada trazo, podría ser una ventana a su pasado, un eco de sus creencias y conocimientos.
Los primeros intentos de interpretación se remontan a los exploradores del siglo XIX, quienes, al descubrir vestigios de la civilización de Mu, se encontraron con estos símbolos enigmáticos. Algunos de ellos creían que la escritura era un sistema complejo que combinaba elementos pictográficos y fonéticos, similar a los jeroglíficos egipcios. Sin embargo, la falta de un contexto claro y la escasez de ejemplos comparativos han dificultado su traducción. A pesar de los desafíos, la búsqueda de significado ha continuado, impulsada por la esperanza de que algún día se desvele el misterio de Mu. Entre los símbolos más intrigantes se encuentran aquellos que representan elementos naturales, como el agua, el fuego y la tierra. Estos signos sugieren que los muanos tenían una profunda conexión con su entorno, posiblemente venerando fuerzas de la naturaleza que consideraban sagradas. La representación del agua, en particular, podría aludir a su relación con el océano, un elemento que, según las leyendas, fue tanto un proveedor como un destructor de su civilización. Este simbolismo natural podría ser un reflejo de su cosmovisión, donde cada elemento tenía un papel crucial en el ciclo de la vida. Además de los elementos naturales, algunos símbolos parecen estar relacionados con deidades y figuras mitológicas. Investigadores han encontrado representaciones que evocan a dioses de la fertilidad y la creación, sugiriendo que la espiritualidad era un aspecto central de la vida muana. Estas deidades, al igual que en otras culturas antiguas, podrían haber sido invocadas en rituales para asegurar buenas cosechas o protección contra desastres naturales. La escritura sagrada, por lo tanto, no solo sería un medio de comunicación, sino también un vehículo para la expresión de su fe y sus esperanzas. La iconografía de Mu también presenta similitudes con la de otras civilizaciones, lo que ha llevado a algunos a especular sobre un posible intercambio cultural. Los símbolos que representan la dualidad, como el sol y la luna, aparecen en diversas culturas, sugiriendo que los muanos compartían conceptos universales sobre el equilibrio y la armonía. Esta interconexión podría haber facilitado la difusión de ideas y creencias, creando un tejido cultural que abarcaba vastas distancias geográficas. A medida que los investigadores continúan su labor, han comenzado a notar patrones en la disposición de los símbolos. Algunos creen que la forma en que están organizados podría indicar un sistema narrativo, donde cada símbolo cuenta una parte de una historia más grande. Esta teoría ha llevado a la creación de mapas simbólicos que intentan reconstruir la narrativa de Mu a partir de sus escritos. Sin embargo, la falta de un contexto histórico claro sigue siendo un obstáculo, y cada nuevo hallazgo plantea más preguntas que respuestas. La búsqueda de la escritura sagrada de Mu también ha atraído la atención de los criptógrafos, quienes han aplicado técnicas modernas de análisis de datos para intentar descifrar los símbolos. Utilizando algoritmos y modelos computacionales, algunos han comenzado a identificar patrones que podrían sugerir un lenguaje estructurado. Aunque los resultados son preliminares, la posibilidad de que se revele un sistema de comunicación complejo ha reavivado el interés en la civilización de Mu y su legado. En el ámbito académico, la escritura de Mu ha generado debates sobre la naturaleza del conocimiento antiguo. Algunos investigadores argumentan que la escritura no solo era un medio de registro, sino también una forma de preservar la sabiduría ancestral. Este enfoque sugiere que los muanos valoraban el conocimiento como un recurso sagrado, transmitido de generación en generación. La escritura, por lo tanto, podría haber sido un acto de resistencia contra el olvido, un intento de mantener viva la memoria de su civilización. Las exploraciones arqueológicas en busca de más ejemplos de la escritura sagrada han llevado a descubrimientos inesperados. En algunas excavaciones se han encontrado objetos cotidianos, como herramientas y utensilios, que presentan inscripciones. Estos hallazgos sugieren que la escritura no estaba reservada únicamente para lo sagrado, sino que también formaba parte de la vida diaria de los muanos. Este aspecto cotidiano de la escritura podría ofrecer nuevas perspectivas sobre su uso y significado en la sociedad. El cataclismo que se dice que hundió a Mu en las profundidades marinas ha sido objeto de numerosas teorías a lo largo de los años. Algunos investigadores sugieren que un evento sísmico devastador pudo haber desencadenado una serie de tsunamis que arrasaron la costa de esta civilización. Las leyendas muanas
que hablan de un gran temblor de tierra, parecen corroborar esta hipótesis, sugiriendo que la tierra misma se rebeló contra sus habitantes. Este cataclismo, según los relatos, no solo destruyó ciudades, sino que también fracturó la conexión espiritual que los moanos tenían con su entorno. Otras teorías apuntan a un cambio climático drástico como posible causa del hundimiento de Mu. Se ha especulado que un periodo de sequía prolongada pudo haber llevado a la escasez de recursos, provocando conflictos internos y una eventual migración hacia áreas más fértiles. Sin embargo, esta búsqueda de nuevas tierras podría haber sido en vano, ya que el colapso de su ecosistema podría haber sido inminente. La escritura sagrada, con sus símbolos de agua y tierra, podría ser un eco de esta lucha por la supervivencia en un mundo cambiante. Algunos investigadores han propuesto que la civilización de Mu pudo haber sido víctima de su propio avance tecnológico. La explotación excesiva de los recursos naturales, como la minería y la deforestación, podría haber debilitado la estructura ecológica de la región. Este deterioro ambiental, combinado con desastres naturales, podría haber llevado a un colapso irreversible. La iconografía moana, que refleja una profunda conexión con la naturaleza, podría ser un recordatorio de la fragilidad de su entorno y de las consecuencias de su propia ambición. La teoría de un cataclismo cósmico también ha encontrado eco en la comunidad científica. Algunos investigadores sugieren que un impacto de meteorito podría haber desencadenado una serie de eventos catastróficos, incluyendo tsunamis y cambios climáticos abruptos. Este tipo de cataclismo, aunque menos común, ha sido responsable de la extinción de diversas especies a lo largo de la historia de la Tierra. La escritura sagrada de Mu, con sus referencias a fuerzas cósmicas, podría ser un vestigio de su comprensión de un universo en constante cambio. A medida que se exploran estas teorías, la búsqueda de evidencia física del cataclismo se ha intensificado. Arqueólogos y geólogos han trabajado juntos para identificar capas de sedimentos que podrían indicar la existencia de un evento catastrófico. En algunos lugares, se han encontrado restos de estructuras sumergidas que podrían pertenecer a la civilización de Mu, lo que sugiere que su hundimiento fue un proceso gradual, marcado por múltiples desastres a lo largo del tiempo. Este hallazgo ha llevado a replantear la narrativa de su desaparición, sugiriendo que fue un proceso complejo y multifacético. Las leyendas orales de los pueblos indígenas del Pacífico también han aportado valiosas pistas sobre el destino de Mu. Muchas de estas culturas hablan de una gran isla que se hundió, y sus relatos a menudo incluyen advertencias sobre la arrogancia y la desconexión con la naturaleza. Estas historias, transmitidas de generación en generación, podrían contener fragmentos de verdad sobre la civilización perdida, ofreciendo una perspectiva única sobre su caída. La conexión entre la historia oral y la arqueología ha abierto nuevas vías de investigación, sugiriendo que la memoria colectiva puede ser una fuente de conocimiento invaluable. El estudio de los patrones de asentamiento en la región también ha revelado información sobre la vida en Mu antes de su desaparición. Se ha descubierto que las ciudades estaban ubicadas estratégicamente cerca de fuentes de agua y tierras fértiles, lo que indica un profundo entendimiento de su entorno. Sin embargo, la concentración de población en estas áreas podría haber hecho que la civilización fuera más vulnerable a desastres naturales. La escritura sagrada, con sus símbolos de equilibrio y armonía, podría ser un reflejo de su intento de vivir en sintonía con la naturaleza, un ideal que, lamentablemente, no lograron mantener. A medida que se desarrollan nuevas tecnologías, como la teledetección y el análisis de imágenes satelitales, los investigadores están comenzando a mapear áreas que antes eran inaccesibles. Estas herramientas han permitido identificar posibles sitios de interés que podrían contener más pistas sobre el cataclismo que arrasó Mu. La posibilidad de descubrir nuevas inscripciones o artefactos que arrojen luz sobre su historia ha revitalizado el interés en la civilización perdida, y cada nuevo hallazgo se convierte en un paso más hacia la comprensión de su destino. Las exploraciones submarinas han revelado un paisaje oculto que podría ser la clave para desentrañar los misterios de Mu. En las profundidades del océano, arqueólogos han encontrado estructuras que parecen ser restos de templos y viviendas, cubiertos por corales y sedimentos.
Estas ruinas, que se extienden a lo largo de lo que alguna vez fue una vibrante civilización, sugieren que Mu no solo era un lugar de gran avance cultural, sino también un centro de espiritualidad y conexión con el cosmos. Las inscripciones en las piedras, aunque desgastadas por el tiempo, muestran símbolos que evocan la veneración de fuerzas naturales, lo que refuerza la idea de que sus habitantes vivían en armonía con su entorno. Los estudios de datación por carbono han permitido a los investigadores establecer un marco temporal para estas ruinas. Se ha determinado que algunas de las estructuras sumergidas datan de hace más de 10.000 años, lo que sugiere que Mu pudo haber sido una de las primeras civilizaciones avanzadas del mundo. Este descubrimiento ha llevado a replantear la cronología de la historia humana, desafiando la noción de que las sociedades complejas surgieron únicamente en regiones como Mesopotamia o Egipto. La existencia de Mu podría indicar que el conocimiento y la cultura se desarrollaron de manera independiente en diferentes partes del mundo. Las corrientes oceánicas han jugado un papel crucial en la preservación de estos vestigios. A medida que los investigadores utilizan tecnología avanzada para mapear el fondo marino, han descubierto que algunas de las estructuras están alineadas con patrones astronómicos, lo que sugiere que los muanos tenían un profundo entendimiento de la astronomía. Este conocimiento podría haber influido en su agricultura, rituales y arquitectura, reflejando una civilización que no solo existía en la Tierra, sino que también miraba hacia el cielo en busca de guía. Las leyendas de Mu, que han perdurado a lo largo de los siglos, han sido objeto de estudio por parte de antropólogos y mitólogos. Estas historias, que a menudo se entrelazan con la historia de otras culturas del Pacífico, ofrecen una visión fascinante de cómo los pueblos antiguos interpretaron su mundo. Los relatos sobre dioses que castigaron a la civilización por su arrogancia y desconexión con la naturaleza resuenan con las advertencias modernas sobre el cambio climático y la explotación de recursos. La narrativa de Mu se convierte así en un espejo de las luchas contemporáneas, donde la humanidad enfrenta las consecuencias de sus acciones. Las excavaciones en áreas costeras han revelado artefactos que podrían haber pertenecido a los muanos, incluyendo herramientas de piedra y cerámica decorada. Estos hallazgos no solo proporcionan información sobre la vida cotidiana de sus habitantes, sino que también sugieren un alto nivel de habilidad artística y técnica. La cerámica en particular presenta patrones que podrían estar relacionados con sus creencias espirituales, lo que indica que el arte y la religión estaban intrínsecamente ligados en su cultura. A medida que se profundiza en la investigación, se ha comenzado a considerar la posibilidad de que Mu no fuera una única civilización, sino un conjunto de culturas interconectadas que compartían conocimientos y tradiciones. Esta red de comunidades podría haber facilitado el intercambio de ideas y recursos, lo que a su vez habría fortalecido su capacidad para enfrentar desafíos ambientales. La diversidad de estilos arquitectónicos y artísticos encontrados en las ruinas submarinas sugiere que la civilización de Mu era dinámica y adaptable, capaz de evolucionar ante las adversidades. Las teorías sobre la desaparición de Mu han llevado a un renovado interés en la sostenibilidad y la conservación en la actualidad. Los investigadores están utilizando los principios aprendidos de esta civilización perdida para abordar problemas contemporáneos, como la gestión de recursos y la resiliencia ante desastres naturales. La historia de Mu se convierte en un caso de estudio sobre cómo las sociedades pueden aprender de sus errores y encontrar formas de coexistir con su entorno. Las exploraciones continúan y cada nuevo descubrimiento en las profundidades del océano añade una capa más a la compleja narrativa de Mu. Los investigadores están cada vez más convencidos de que la civilización no se hundió de la noche a la mañana, sino que su caída fue un proceso gradual, marcado por la lucha y la adaptación. Este enfoque más matizado permite una comprensión más profunda de las dinámicas sociales y ambientales que llevaron a su eventual desaparición. Los sabios de Mu, descritos como guardianes del conocimiento universal, eran figuras reverenciadas en la cultura muana. Se decía que poseían una sabiduría ancestral que abarcaba no solo la comprensión de la naturaleza, sino también el dominio de las fuerzas cósmicas. Estos sabios
a menudo representados en las inscripciones halladas en las ruinas, eran considerados intermediarios entre los dioses y los mortales, guiando a su pueblo en la búsqueda de la verdad y la armonía. Su legado se manifestaba en la forma en que los muanos organizaban su vida cotidiana, desde la agricultura hasta la construcción de sus templos. Las leyendas cuentan que los sabios de Mu eran capaces de comunicarse con los elementos, invocando lluvias para las cosechas o calmando tormentas que amenazaban sus embarcaciones. Este dominio sobre la naturaleza no solo les confería un estatus elevado, sino que también les permitía mantener un equilibrio en su entorno. Los muanos creían que el conocimiento debía ser compartido, y así los sabios organizaban ceremonias donde transmitían sus enseñanzas a las nuevas generaciones, asegurando la continuidad de su cultura y su conexión con el cosmos. Las inscripciones encontradas en las estructuras sumergidas revelan que los sabios de Mu también eran astrónomos excepcionales. Con telescopios rudimentarios y observatorios construidos en puntos estratégicos, estudiaban los movimientos de los astros y sus influencias en la vida terrestre. Este conocimiento se reflejaba en su calendario agrícola, que guiaba las siembras y cosechas, y en sus rituales, que celebraban los ciclos de la luna y el sol. La alineación de sus templos con constelaciones específicas sugiere que la astronomía era un pilar fundamental de su espiritualidad. A medida que la civilización de Mu prosperaba, los sabios comenzaron a desarrollar un sistema de escritura que les permitía registrar sus conocimientos. Este sistema, aunque fragmentario, ha sido objeto de estudio por parte de lingüistas y arqueólogos, quienes intentan descifrar los símbolos que han sobrevivido al paso del tiempo. Se cree que estos textos no solo contenían información práctica, sino también relatos mitológicos que explicaban la creación del mundo y la relación del ser humano con lo divino, reflejando una cosmovisión rica y compleja. Sin embargo, la historia de los sabios de Mu no está exenta de tragedia. A medida que la civilización enfrentaba desafíos ambientales, como sequías prolongadas y cambios en las corrientes oceánicas, la sabiduría de los ancianos comenzó a ser cuestionada. Las tensiones sociales aumentaron, y algunos comenzaron a culpar a los sabios por la falta de prosperidad. Este cambio en la percepción de su papel llevó a una fragmentación de la comunidad, debilitando la transmisión del conocimiento y poniendo en peligro la cultura que habían protegido durante milenios. Las excavaciones han revelado que, en un intento por preservar su legado, algunos sabios se retiraron a lugares remotos, donde continuaron sus estudios y prácticas en secreto. Se dice que estos guardianes del conocimiento universal dejaron tras de sí una serie de textos y artefactos ocultos, esperando que algún día fueran descubiertos por aquellos dignos de recibir su sabiduría. Este mito ha alimentado la búsqueda de tesoros perdidos y secretos antiguos, atrayendo a exploradores y académicos a las profundidades del océano. Con el tiempo, la civilización de Mu se desvaneció, pero la influencia de sus sabios perduró en las culturas circundantes. Los relatos sobre su conocimiento y habilidades se convirtieron en leyendas que fueron transmitidas de generación en generación. A medida que otras civilizaciones emergieron en el Pacífico, los ecos de la sabiduría de Mu se entrelazaron con sus propias tradiciones, creando un rico tapiz cultural que aún se puede observar en las prácticas espirituales y artísticas de la región. Los estudios contemporáneos han comenzado a reexaminar la figura de los sabios de Mu, no solo como líderes espirituales, sino también como innovadores en campos como la agricultura sostenible y la medicina natural. Sus enseñanzas sobre la interconexión de todos los seres vivos y la importancia de vivir en armonía con la naturaleza resuenan en la actualidad, ofreciendo un modelo de vida que podría ser clave para enfrentar los desafíos ambientales del presente. Las creencias de que Mu mantenía contacto con civilizaciones extraterrestres han sido parte integral de su mitología. Se decía que los sabios, en su búsqueda de conocimiento, habían establecido vínculos con seres de otros mundos, quienes les impartieron sabiduría sobre la tecnología y la espiritualidad. Estas interacciones se narraban en relatos orales, donde se describían encuentros con seres luminosos que descendían del cielo en naves brillantes, dejando tras de sí un rastro de luz y conocimiento. Los muanos creían que estos seres celestiales no solo eran visitantes,
sino guías que les mostraban el camino hacia un futuro próspero. Las leyendas hablaban de un puente estelar, un fenómeno que permitía la comunicación entre Mu y otras civilizaciones galácticas. Este puente, según los relatos, se manifestaba en momentos de alineación astronómica, cuando los sabios realizaban rituales para invocar la presencia de estos seres. Durante estas ceremonias se decía que el cielo se iluminaba con luces danzantes, un espectáculo que dejaba a los asistentes en un estado de asombro y reverencia. Las inscripciones en las ruinas de Mu, aunque fragmentarias, sugieren que los sabios documentaron sus experiencias con estos seres. Algunos símbolos, que aún no han sido descifrados completamente, parecen representar constelaciones y figuras que no pertenecen a la astronomía conocida de la época. Los arqueólogos han especulado que estos símbolos podrían ser un lenguaje visual utilizado para comunicar conceptos complejos sobre el universo y la existencia de otras civilizaciones. A medida que la civilización de Mu se desarrollaba, la influencia de estos seres extraterrestres se hizo más evidente en su arte y arquitectura. Los templos, con sus intrincados diseños y alineaciones astronómicas, reflejaban una comprensión avanzada de la geometría y la física. Se cree que los sabios aplicaron conocimientos que les fueron transmitidos por estos visitantes, lo que les permitió construir estructuras que no solo eran funcionales, sino también espirituales, actuando como receptáculos de energía cósmica. Sin embargo, la conexión con estas civilizaciones extraterrestres también trajo consigo desafíos. A medida que la civilización de Mu enfrentaba crisis internas, algunos comenzaron a cuestionar la legitimidad de los sabios y sus enseñanzas. La desconfianza creció, y las antiguas creencias sobre los seres celestiales se convirtieron en objeto de burla. Este cambio de percepción llevó a una ruptura en la comunidad, debilitando la fe en los sabios y su capacidad para comunicarse con el cosmos. En un intento por preservar su legado y la conexión con estos seres, algunos sabios se dedicaron a la creación de artefactos que supuestamente contenían la esencia de su conocimiento. Estos objetos, que se creían imbuidos de energía cósmica, fueron escondidos en lugares sagrados, esperando ser descubiertos por aquellos que aún creyeran en la posibilidad de un contacto intergaláctico. Las leyendas sobre estos artefactos han atraído a buscadores de tesoros y místicos a lo largo de los siglos, quienes han intentado desentrañar los secretos de Mu. Con el paso del tiempo, la historia de Mu y sus sabios se convirtió en un mito que resonó en otras culturas. Las historias sobre seres de otros mundos y su influencia en la humanidad se entrelazaron con las tradiciones de civilizaciones vecinas, creando un legado que perduró a través de los siglos. Las narraciones sobre encuentros con extraterrestres se convirtieron en parte del folclore, inspirando a generaciones a mirar hacia el cielo en busca de respuestas. En la actualidad, algunos investigadores han comenzado a explorar la posibilidad de que la civilización de Mu realmente haya tenido contacto con seres de otros planetas, a través de estudios interdisciplinarios que combinan arqueología, antropología y astronomía. Se están reexaminando las evidencias que sugieren una conexión más profunda entre Mu y el cosmos. Las teorías sobre la existencia de tecnología avanzada y conocimientos perdidos han despertado un renovado interés en la búsqueda de la verdad detrás de estas antiguas creencias. Los sabios de Mu, considerados los guardianes del conocimiento universal, eran venerados no solo por su sabiduría, sino también por su capacidad de interpretar los mensajes del cosmos. Se decía que poseían un entendimiento profundo de las fuerzas que regían el universo, lo que les permitía predecir fenómenos astronómicos y naturales. En sus enseñanzas enfatizaban la importancia de la armonía entre el ser humano y el cosmos, un principio que guiaba la vida cotidiana de los muanos. Este equilibrio se reflejaba en sus rituales, donde la música y la danza se entrelazaban con la observación de las estrellas, creando una experiencia espiritual que trascendía lo terrenal. Los relatos sobre los sabios también mencionan su habilidad para comunicarse telepáticamente con los seres celestiales. Se decía que, en momentos de meditación profunda, podían recibir visiones y mensajes que les revelaban secretos del universo. Estas experiencias místicas eran compartidas con la comunidad,
fortaleciendo la creencia en la conexión entre Mu y las civilizaciones de otros mundos. Los muanos, inspirados por estas revelaciones, desarrollaron una rica tradición de mitología que narraba la creación del mundo y la llegada de los sabios, quienes habían sido elegidos para guiar a su pueblo hacia la iluminación. A medida que la civilización de Mu prosperaba, los sabios comenzaron a establecer academias de conocimiento, donde se enseñaban disciplinas como la astronomía, la medicina y la filosofía. Estas instituciones se convirtieron en centros de aprendizaje, atrayendo a estudiantes de diversas regiones. Los sabios compartían sus conocimientos sobre la naturaleza del tiempo y el espacio, así como sobre la energía que fluía a través de todas las cosas. Este enfoque holístico del conocimiento fomentó un sentido de unidad entre los muanos, quienes veían su existencia como parte de un todo mayor. Sin embargo, la llegada de nuevas influencias externas comenzó a desafiar la autoridad de los sabios. Con el tiempo, grupos disidentes surgieron, cuestionando la validez de las enseñanzas tradicionales. Estos movimientos, impulsados por la búsqueda de poder y control, comenzaron a desacreditar a los sabios, sembrando la discordia en la sociedad. A medida que la fe en los guardianes del conocimiento se debilitaba, la conexión con los seres celestiales también se desvanecía, dejando a la civilización de Mu en un estado de incertidumbre. En un esfuerzo por preservar su legado, algunos sabios se retiraron a lugares remotos, donde continuaron sus estudios y prácticas en secreto. Se dice que estos guardianes del conocimiento crearon un consejo oculto dedicado a la protección de los secretos del universo. En sus refugios, desarrollaron textos sagrados que contenían las enseñanzas más profundas sobre la existencia y el cosmos. Estos manuscritos, escritos en un lenguaje enigmático, fueron escondidos en cuevas y templos, esperando el día en que serían redescubiertos por aquellos dignos de su sabiduría. Las leyendas sobre los sabios de Mu y su conexión con seres de otros mundos comenzaron a difundirse más allá de sus fronteras. Civilizaciones vecinas, atraídas por la mística de Mu, comenzaron a incorporar elementos de su mitología en sus propias tradiciones. Historias sobre dioses y héroes que descendían del cielo se entrelazaron con las narrativas de los muanos, creando un rico tapiz cultural que perduró a lo largo de los siglos. Este intercambio de ideas y creencias contribuyó a la formación de una identidad colectiva que trascendía las divisiones geográficas. Con el paso del tiempo, la civilización de Mu enfrentó su mayor desafío, un cataclismo natural que amenazó con destruir su hogar. En medio de la crisis, los sabios convocaron a la comunidad para recordar las enseñanzas sobre la resiliencia y la unidad. Se llevaron a cabo rituales masivos, donde los muanos se unieron en oración y meditación, buscando la guía de los seres celestiales. Aunque el desastre dejó cicatrices en la tierra, la comunidad emergió con una renovada determinación, reafirmando su conexión con el cosmos y con los sabios que habían guiado su camino. A medida que la civilización de Mu se desvanecía en la historia, los relatos sobre sus sabios y su conocimiento perduraron en la memoria colectiva. Las historias se transformaron en mitos y los mitos en leyendas, pero la esencia de su sabiduría continuó inspirando a generaciones. En la búsqueda de respuestas sobre su pasado, muchos comenzaron a explorar las antiguas ruinas de Mu, donde se creía que los secretos del universo aún estaban ocultos. Los arqueólogos y místicos, impulsados por la curiosidad, se aventuraron en la búsqueda de los artefactos que una vez contuvieron el conocimiento de los sabios. Hoy en día, la figura de los sabios de Mu se ha convertido en un símbolo de la eterna búsqueda de la humanidad por comprender su lugar en el vasto universo. A medida que la ciencia avanza y se exploran nuevas fronteras, la historia de estos guardianes del conocimiento sigue resonando, recordándonos que la conexión entre el ser humano y el cosmos es un viaje que trasciende el tiempo y el espacio.